Santi, creo que se escucha más o menos, o no te Y ya. escuchas. Ya. Así tengo que cambiar mi internet. Perdón un segundo. Sí, por si acaso yo también escucho más o menos. Y entonces lo que he hecho otras veces es que me comparto el celo y se arregla. Así que voy a hacer eso. Ese era mejor, se escucha mejor quizá ahora, ¿o no? Sí, ahora se escucha mejor. Ya, qué buena. Ya, bacán. Y creo que ya debería parecerles que también está grabando, ¿no es cierto? Sí, sí, se ve que está grabando yo. Bueno, entonces vamos a comenzar la identidad, que esto ya es de modelamiento y control de convertidores de potencia. Y lo primero que vamos a ver es Field Oriented Control. Esta es la estructura bien general de Field Oriented Control, en la cual uno controla la velocidad a través de la corriente en cuadratura. Y la referencia de la corriente en el eje directo se coloca en cero para maximizar torque. Y a veces cuando uno quiere extender el rango de velocidad por sobre la nominal, uno puede aplicar algo que se llama field weakening, que serían empezar a inyectar corriente en el eje directo para debilitar el campo. Y también pueden desacoplar las corrientes al final, multiplicando por la velocidad y la inductancia. ¿Alguien levantó la mano? Sí, Santi, ¿estás presentando algo? O no? Se supone que sí. Es que no se ve nada. A ver, detrás de... Yo sí estaba Entonces... viendo por si acaso. Ah, entonces era yo nomás. Oh, Ahí sí, ahora se ve. Ahora ya, se bueno, ve. bueno. Pero me preguntaban en el chat si la corriente de- en el eje directo siempre es cero. Bueno, si tú quieres maximizar torque, sí. Pero de repente hay una región de operación que se llama field weakening. Uno tiene que debilitar el campo y ahí uno empieza a inyectar corriente en el eje directo. Pero eso es si uno quiere superar la velocidad nominal. Si quiere operar dentro de la velocidad nominal, no debería ser necesario inyectar corriente en el eje directo. Y para entender esto, les voy a mostrar esta simulación, que es un NPC de 3 niveles conectado a una máquina síncrona y también estamos aplicando field weakening. O sea, no field weakening, field oriented control. Entonces voy a abrir eso mientras. Entonces, ahora deberían ver Plex. Y esta simulación igual se la voy a subir. Como a nivel de hardware tienen el triple NPC y en este caso está con fuentes de voltaje. Entonces, si ustedes quieren aplicar esto para la tarea, tendrían que cambiar aquí una fuente de voltaje, agregar una fuente de voltaje y colocar también unos capacitores, según recuerdo. Y aquí estamos conectados a una máquina síncrona y podemos medir la velocidad y el ángulo. Y esta parte de acá sería la implementación de Field Oriented Control, en el cual primero tenemos un PI para la velocidad y luego fijamos la corriente en el eje directo a cero y controlamos la corriente en cuadratura y las referencias se entregan con el control de velocidad. La modulación aquí es level shift. Entonces, si uno cambia esto por capacitores, probablemente pueda haber algún desbalance, si es que esto no es asimétrico.
le tienen que aplicar algún método de balanceo de capacitores. Quizá les podría mostrar cómo se tonean las ganancias. En este caso lo que hacemos, bueno, las ganancias para el control de corriente son KP y KI, y esta otra se llama KPS y KPI, KIS. Y si uno va aquí al simulador en parámetros, primero, bueno, aquí está el tema de los pares de polo y los parámetros de la máquina. Y aquí está cómo se tonean las ganancias. Hay distintas formas para hacerlo, pero esta es una que igual me acomoda. Que uno tiene que, si uno tiene un sistema de primer orden, por ejemplo, un inductor y una resistencia, uno puede identificar el polo como la constante de tiempo, mejor dicho, y un casero. Entonces, lo que uno está haciendo con esto es construir una función de transferencia de primer orden y luego uno cuando tiene esa función de transferencia en lazo cerrado con un PI, se obtiene un sistema de segundo orden. Entonces, si uno define un factor de damping y una frecuencia de oscilación, puede parametrizar las ganancias KP y KI. Y esta más o menos cómo debería ser la parametrización. Y este casero y tau 0 va a depender, y tau va a depender de los parámetros que uno tenga. Y algo que les quería mostrar que también les puede ser útil es que uno puede filtrar lo que uno quiera con un filtro paso abajo y la implementación. Por ejemplo, aquí yo estoy filtrando la potencia con una frecuencia de corte FP y este código igual lo van a tener subido, pero esta es una implementación de filtro paso abajo en el cual bueno, se definen aquí las variables, luego se inicializan en cero. Y es súper, esto lo aprendí hace poco, pero es como súper directa la implementación del filtro, que uno define un parámetro alfa, que es e a la menos, es como menos omega c por ts, y eso es como, ahí implícitamente está la implementación del filtro pasado. Este fc va a ser la frecuencia de corte, entonces uno multiplica el valor anterior por esto, y el complemento sería el valor actual. Entonces el valor anterior por este factor y el nuevo por el complemento de ese valor. Según entiendo, si uno hace esto al revés, podría ser como un pasasaltos también. Pero generalmente uno hace el pasabajo. Entonces esta es una implementación del filtro pasabajo de forma discreta. Y lo que les quería mostrar también es que uno puede, por lo menos a mí me ha resultado de que puedo tunear ciertos filtros, o sea, ciertos PI, mejor dicho, con la frecuencia del filtro. Y eso es lo que estamos haciendo para el control de velocidad. Entonces, como tenemos un filtro de primer orden, o sea, sí, es como si estuviéramos controlando en un sistema de primer orden. Y este mismo tau y K0 lo podemos definir para un filtro, donde es una ganancia unitaria. Y es como si nuestro tau fuera como la frecuencia de corte del filtro. Y aquí también se puede parametrizar de esta forma. Y digo eso porque en el fondo, cuando uno ve field-oriented control, como que la corriente en cuadratura es proporcional a la velocidad que uno quiere tener. Entonces, nuestra planta es como una ganancia fija, como solamente una ganancia. Pero cuando uno le agrega el filtro, uno le está agregando como cierta dinámica. Y lo bueno es que es una dinámica conocida que uno puede ocupar para tunear el PI. Entonces esto también les puede servir para la pregunta de gridforming y puede ser un buen punto de partida ya para tunear la ganancia. No sé si tienen duda de esta parte, igual por mientras lo podemos simular. Aquí hay distintas velocidades de referencia y ahí se muestra cómo va alcanzando la velocidad según las distintas referencias. Después vuelve a subir la velocidad. En algún instante va a bajar, a hacer, y después va en sentido contrario. Y también les voy a mostrar las corrientes. Tienen como harto overshoot, la verdad, en cierto rango.
Y esto de aquí, el overshoot, la verdad que no es muy bueno porque puede dañar la máquina. Y lo que uno puede hacer es un anti-winding. Eso también está definido acá. Por ejemplo, aquí está entre 10 y -10. Y ahí también tenemos las otras corrientes. Y consideren que aquí el eje en cuadratura es positivo. Y si lo va para acá, el eje de cuadratura es negativo porque estamos girando para en el otro lado. Y probablemente si uno ve la secuencia, el orden de las fases va a ser distinto. Por ejemplo, aquí digamos que es rojo, azul, verde. Y si vamos acá en el otro caso, va a ser rojo, verde, azul. Eso es porque estamos girando en sentido contrario y se invierten dos de las tres fases. Y aquí cambiamos, aumentamos la velocidad y aquí después lo llamamos a hacer. Entonces los transientes igual también están en esta simulación, pero les puede servir de ejemplo para tunear la ganancia y otras cosas. Y a esta simulación ustedes le pueden cambiar los capacitores, o sea, agregar los capacitores y hacer un balanceo como ustedes quieran. No sé si alguien tiene alguna duda. Y todavía me estoy escuchando, ¿no es cierto? Como para confirmar. No sé si te escuchan, ¿no? Parece que no digo. Por mí todo Ah, bien. ya, qué bueno. Ah, ya, Todo ya, bien qué por bueno. acá. Ah, ya, ah, ya, ya, qué bueno. Es que a veces se me corta, entonces. Pero bueno, les voy a dejar igual subir esa simulación. Y también, aquí tengo que dejar de compartir un segundo porque el José me mandó la simulación y me dijo que igual les podría mostrar. Solo que tengo que abrir a mi WhatsApp y eso no lo quiero dejar grabado. Entonces, ahí está. Y la voy a compartir de nuevo. Entonces, esta es la simulación de la tarea. Y aquí también tienen el mismo Tree-Level NPC. Entonces aquí hay que colocar capacitores. Estas resistencias que uno coloca son para que no haya ninguna falla en la simulación como de cortocircuito y esas cosas. Y tenemos dos fuentes de C que están como en split, que se llama. Y están conectadas ya no a una máquina síncrona, sino que a una jaula de ardilla. Y aquí también pueden aplicar alguna perturbación en el torque. Y entonces aquí, eh, bueno, aquí tienen, debería ser lo de velocidad. Y acá ya pasamos al de corriente y después se entregan las señales de referencia. Y esto dice sí, las corrientes. Y esto de acá sería la velocidad. Entonces, está igual en la estructura de File Oriented Control, de que primero uno hace un control de velocidad y después pasamos a un control de corriente acá. Y aquí entiendo que están las otras cosas ya para ejercer un control óptimo, todo lo que tenga que ver aquí con la turbina eólica. Y aquí se hace con la lookup table. Y bueno, eso les podría mostrar yo, para no mostrar de más por si acaso. Porque igual está la simulación que hizo el José. Ah, bueno, y también quizá les puede servir saber de que uno puede colocar estos bloques de memoria para entregar el valor anterior o el anterior anterior. Y lo pueden ir devolviendo como entrada al acceso. Entonces sería la simulación, igual espero que les ayude. Y ahora vamos a pasar a otro tema que es de Grid for Me. Vale, vamos a WhatsApp. Pero esto ya les sirve para la otra tarea, y yo entiendo que igual van a estar más enfocados en la tarea que se les viene ahora, pero igual era bueno que se les enseñáramos ahora. Y si surgen más dudas, igual podemos hacer otra instancia de dudas para la segunda parte de la tarea. Entonces, Grids for Me, aquí una definición como
bien inicial acerca de lo que es grid-forming, porque la verdad que grid-forming es un tema que se habla mucho, constantemente por muchos lados, entonces igual ha sido difícil definirlo bien, pero esta es una de las primeras definiciones que yo consideré como para entenderlo bien, es que uno considera el grid-forming como una fuente controlada de voltaje, como el modo de operación es de un inversor donde se controla la magnitud y fase de una tensión de una fuente de voltaje interna. Pero igual es medio confuso porque en verdad cuando uno está controlando corriente, también uno está seteando el voltaje en los terminales del inversor. Pero lo que les sirve a ustedes entender es que en grid-forming uno parte controlando voltaje y luego controla corriente. Y grid-forming, la otra característica que tiene es que a través del flujo de potencia determina esta amplitud de voltaje y esta fase. No lo hace a través de un PLL o a través de mediciones del voltaje del punto de conexión común. El punto de conexión común sería, uno tiene el filtro y después uno tiene una impedancia de la red, que eso también, que por ejemplo sería como esta impedancia. Supongamos que esta es la impedancia del filtro, esta es la impedancia de la red, ese sería el punto de conexión común. Esta es un lazo general de gridforming que tiene una parte externa y una parte interna. Y en la parte externa se tiene que definir la fase y la amplitud de voltaje para esta fuente de voltaje interna. Y en la parte interna se controla primero voltaje y luego corriente. Y aquí está el PCC, que vemos que está el filtro, está la impedancia de la red y este es el punto de conexión común. Hay diferentes variantes para el control, aquí debería ser control externo, porque cuando uno dice control primario puede haber alguna confusión, como el control primario de repente uno lo dice para destacar como la cierta velocidad que tiene un control con respecto a otros, entonces por eso puede ser un poco confuso y sale mejor decir enlace externo, que se divide en DRU, Virtual Oscillator o Virtual Synchronous Machine. Y aquí hay otros tipos, pero el más importante es Virtual Oscillator Control. El más fácil que les sale a ustedes para la tarea es Drop Control, específicamente este de acá que es Power Synchronization Control. Entonces, aquí aparecen distintos casos. Este es el que yo les recomiendo para la tarea, en el cual filtran la potencia y la pueden filtrar de la misma forma que aparece para la simulación de Field Oriented Control. Después le pueden agregar un damping y uno integra para obtener la fase. También otra cosa para que se vea entre 0 y 2pi es que uno puede agregar como la función mod, que básicamente le va a dar como ciertas cotas entre 0 y 2pi, por ejemplo, para el ángulo, pero no debería ser necesario, como que igual con integrar esto ya es suficiente. También está esta otra implementación que tiene un PLL, pero si quieren igual ustedes después la pueden ver con más detalle. Pero esta es la de acá a la izquierda, la que yo les sugiero para la tarea, y con un drop de 2% y al final les muestro cómo se calculan las ganancias de drop. Aquí hay otra implementación que se llama Synchronous Machine Based Control. Este se llama Synchronverter y lo que hace es emular la ecuación de swing de la máquina síncrona. Entonces, por ejemplo, aquí está dividiendo la potencia por la velocidad y eso es como una variable de torque. Luego ese torque, aquí se divide por el J, o sea, por una inercia que tenga en la máquina, una inercia virtual en este caso. Y si no tiene inercia y el torque lo divide por la inercia, te va a dar la velocidad. Y por eso de aquí sale como salía la velocidad de una cierta velocidad para la red. Lo que estamos haciendo acá es seguir emulando la máquina síncrona, como que se resta por acá con el damping de acá, multiplicado por la velocidad. Entonces eso también es en la misma unidad de torque, que luego se resta al torque de entrada y más o menos algo así. Como que uno está emulando aquí esta misma ecuación. Y se le puede agregar también un control PI. También está el Visual Oscillator Control, pero esta ya es bien rara, la verdad. Es como
incluso de un oscilador de ciclos limitados débilmente no lineal, pero lo que les sugiero aplicar Drup. Eso era para el eh, Power Synchronization Loop, que todo eso que es una de las partes del lazo más externo. Entonces está Power Synchronization Loop y también está el Voltage Profile Management. Y recuerden que manteniendo esta definición de una fuente de voltaje interno, tenemos que definir la frecuencia y fase que viene de esta parte del lazo. Y también tenemos que definir el voltaje, la amplitud de voltaje que viene de este otro lazo. Entonces consideremos que ya determinamos la fase a través de este lazo o cualquier otro. Y ahora corresponde determinar la amplitud de voltaje. También tienen muchas implementaciones, como la de acá que es de Group. Esta otra que es solamente un PI para el voltaje, pero uno no puede ejercer control sobre la potencia reactiva. Y esta es otra implementación que es la que yo les recomiendo, que es aplicar un PI a la potencia reactiva. A veces uno escoge esta versión de acá, porque aunque no tenga parte integral para mitigar el error permanente, pueden haber muchos inversores conectados a un mismo punto. Y lo que hacen esos inversores es que cada uno inyecta distinta porción de potencia reactiva, aunque tenga error permanente, y entre todos ellos hacen lo que se llama power sharing, que es compartimiento de potencia, y al final como que todos ellos en suma cumplen con la potencia reactiva que se les pide. Pero para la tarea les recomiendo mejor este porque si hacen este otro van a tener error permanente. Ahora en el lazo interno es donde uno hace un control de voltaje primero y luego un control de corriente. Y este es un control en cascada, que primero parte con el voltaje que se te dan las corrientes de referencia para al siguiente control que va a ser de corriente. También hay muchas implementaciones, por ejemplo aquí está con un PR. También otro PR, también se le puede incluir impedancia virtual, pero no es necesario para la tarea. Y aquí habrían unos ejemplos de implementación. Y por ejemplo, en el lazo primario o externo, para no confundirnos, digamos que estos son voltaje y corriente. Y primero se hace drop y luego aquí se meten dos controladores PR. Este es muy parecido al que les serviría a ustedes para la tarea. Quizás aquí pueden colocar un PI, otro PI. Y aquí pueden reemplazar esto por la otra implementación que les mostraba, que era con un PI. Aquí hay otra implementación que ya ocuparía como el sync-converter y metería una impedancia virtual acá en el enlace interno. Y en este otro caso se aparece un PI. Entonces quizás este a ustedes les es más conveniente, el PI de acá. Incluso creo que esta debería ser la que está implementada en la solución. ¿Y algunas recomendaciones? Aquí se me empiezan a juntar un poco la otra identidad del otro ramo, pero si ustedes tienen aquí un filtro LC, ustedes pueden diseñar el control de voltaje. Bueno, aquí lo que queremos hacer es controlar el voltaje en la carga. Y para eso vamos a hacer un control en cascada, primero voltaje y luego corriente. Entonces, si uno hace eso, uno llega a esta parametrización para la ganancia, que es muy parecida a lo que les mostraba antes. Y ahí lo que uno tiene que hacer es que el control interno debe ser más rápido que el externo, porque si el control externo es más rápido, puede llegar a inestabilizarse todo el sistema porque el control interno no va a ser capaz de cumplir con las referencias del control externo. Y también les puedo mostrar más detalle de esto. Lo tengo. Que aquí aparece un poco más desarrollado las ecuaciones que uno está usando. O sea, es un poco una explicación de por qué es válida la parametrización que les mostraba antes. En este caso está pensado para el PR, pero para el PI no debería ser distinto porque lo que estamos haciendo acá es que el PR
como que movemos el punto de resonancia a cero y se comporta y se obtiene un PI. Y aquí está la función de transferencia. El tema es que con estas funciones de transferencia y esta otra de acá, uno puede llegar a un sistema de segundo orden que es muy parecido a lo que les mostraba para Field Oriented Control. Y luego con esa parametrización de acá, lo que uno hace es igualar esta expresión, esto que hayan obtenido en lazo cerrado para cada controlador, lo tienen que igualar a esta expresión de abajo. Y ahí después van a encontrar estas mismas parametrizaciones para la ganancia KP y KI, para el lazo externo o interno. Bueno, y aquí hay otra cosa que sería ver la estabilidad, pero no es necesario para la tarea. Entonces, esta es una parametrización que les recomiendo y que también la vieron en la identidad pasada. Otra recomendación sería considerar la teoría de potencia instantánea, que esto le sirve para el de grid following, por ejemplo, que si uno tiene las potencias de referencia, uno puede determinar las corrientes de referencia y estas se pueden colocar en feed forward en el control de corriente. Y el feed forward es que uno, como la acción de control, por decirlo así, ¿sí? Como de salida de un controlador, tú le puedes sumar otra variable, que esa variable tú sabes que si no la agregaras, como que el control debería converger a esa variable o una muy similar. Entonces, para que uno lo que hace es que alimenta el controlador desde antes con esa variable y así el control puede funcionar más rápido y con menos oscilación. Y aquí se ve como una implementación de feed forward para grid following, que tenemos primero aquí control de corriente. El grid following, a diferencia del control del grid forming, va a ocupar una unidad de sincronización, un PLL, y también va a enfocarse en el control de corriente sobre el control de voltaje. Pero básicamente la gran diferencia es eso de extraer el ángulo o sincronizarse con las mediciones. En cambio, el grid forming ocupa ya el flujo de potencia. Y como ven acá, este control de potencia entrega corriente, pero lo estamos alimentando con las corrientes de referencia que se obtienen de teoría de potencia instantánea. Y de esa manera el control funciona más rápido y mejor. Y eso también les puede servir para la parte de grid forming. Y lo otro, esta es la manera de calcular la ganancia de Drup. Uno tiene que considerar el voltaje máximo, el voltaje mínimo y la potencia nominal. Y generalmente esto, si ustedes dicen 2% de Drup, tiene que ser 0,02 por el voltaje nominal para esta desviación, o 0,02 para multiplicado por la velocidad nominal para esta desviación de acá. Y por eso en la tarea se les sugiere como un 2% de Drup porque ese es el valor que está puesto en la pauta, pero también pueden colocar cualquier otro y si les resulta igual muy bien. Estas son algunas referencias. Y bueno, como también mostraron la simulación de la parte 1 de la tarea, igual les puedo mostrar la parte de Grid Forming, que yo sé que probablemente no es la que están haciendo ahora, como avanzando, pero igual les puede servir para cuando ya la hagan. Aquí se ven el lazo interno que considera control de voltaje y control de corriente. Aquí también, en este punto, se aplica lo que les decía antes para Field Oriented Control, que uno puede desacoplar las corrientes en DQ, multiplicando por la velocidad por la inductancia. Y aquí también se ve, eh, aquí era lo que les decía, uno tiene, bueno, no es, bueno, uno que aplica un PI para la potencia reactiva y se le suma el voltaje de referencia. Esa era una de las variantes que nosotros vimos del lazo externo. Aquí está el Drup, y aquí uno está filtrando, y esto era lo que les decía que es el mod para que el valor del ángulo les quede entre 0 y 2pi, pero da lo mismo, incluso el valor que le estamos mandando a las simulaciones sin esto. Y esto es solo para visualizarlo. Y aquí se ven también las potencias de referencia. Y esto es un y esto es un inversor conectado a la red, con una impedancia de línea que puede ser distinta según la fortaleza de la red.
Aquí también tenemos la misma implementación del filtro pasabajo, que era lo que les mostrábamos antes, que uno coloca la frecuencia, se define este alfa y uno puede filtrar. Así que eso sería la ayudantía, la verdad. No sé si tienen alguna duda con algún concepto. Igual todo este material se lo vamos a subir. José, Sí. Hola Santi, yo tengo una duda sobre un poco como de la pregunta uno como de la parte uno, no de la parte de Bitcoin, dale, dale. que se nos especifica definir parámetros de velocidad como W, F y WN. ¿Hay alguna forma de definir esos parámetros bajo algún criterio o queda como a nuestro parecer? Voy a ver el enunciado para acordarme. Sí, sí, es la Mm, parte del diseño del lazo de control de velocidad mecánica y de la magnitud del flujo del rotor. dale, dale. Eh, Voy a revisar si lo puedo contestar así como si lo sé. O si mejor le preguntamos después al José que fue el que hizo esa parte de la tarea. Ok, Entonces, de la tarea 3. sí. Ah, me refería al otro José, cuando el No, que sí, esa sí, sí, parte la sí. hizo el José. Ah, ya. Entonces vamos a ver si me acuerdo, si sé más o menos qué podría ser, o si mejor esperamos al José o sea, no, me refiero, ¿Pueden, pueden le repetir puedo la preguntar pregunta? después yo al José. ¿Mm? Mi ¿Pueden pregunta repetir? es, Algo acerca de la omega F y la omega N, ¿no? sí, mi pregunta es si es que hay algún criterio para definir los parámetros de omega F y omega N de la pregunta uno ítem 2. Esa sería la de acá. Eh, ya, se refiere a uno, es lo que mostraba por acá, que uno define como la oscilación, o sea, el omega, ya no entiendo tu duda, como uno define una frecuencia de oscilación para obtener los parámetros, ¿no es cierto? Entonces, si hay algún criterio para escoger eso, bueno, puede ser cualquiera, el que tú quieras, pero sí tienes que asegurarte de que el externo sea más lento que el interno. Y la verdad que igual no tiene que tunearlo un rato, porque de repente te puede convenir bajar el damping, subir el damping, pero hay unos criterios. Por ejemplo, por aquí yo tengo en un libro en el que aparece. Bueno, lo que hace este libro te ayudaría a definir los valores del omega n para un cierto control. Y lo que tendrías que hacer para el otro control sería multiplicarlo por 10 y ahí empezar a probar desde frecuencias mayores o menores, dependiendo del caso. Entonces, Entonces, este omega N que se utiliza para la pregunta 2 es el mismo omega N que se utiliza, por ejemplo, para la sintonización de los parámetros de la pregunta uno, como siguiendo la ayudantía anterior. Me refiero. la identidad anterior como la que hizo el José de Solar, así como, ¿no? O Sí, la que se parte anterior. usa, no, eso, como que se usan la sintonización de parámetros con esto de sacar el TS Sí, del análisis de lazo cerrado. ajá, Es la sí. misma frecuencia natural que se usa en la sintonización anterior, como para... Esa es mi pregunta. Y me confundí un poco con la sintonización. O sea, todo el desarrollo de la identidad uno debería ser válido en esto.
definiendo Claro. como así para que para un control tú defines tu frecuencia, tu damping y calculas la ganancia. Ujú. Y, y ¿esa era tú o cuál era? No, sí, me pregunta si es que esa frecuencia que usamos para diseñar en la pregunta uno es la misma esa omega n que tenemos en la pregunta 2 o pueden ser distintas. Esa es mi pregunta. Porque tú dices que igual aquí para definir este KP y KI tú ya definiste como las frecuencias para operar, ¿no es cierto? Ujú. Sí, sí. Ya. Una vez que lo que ocurre es que, por lo que yo recuerdo, aquí uno está enfocando en el control de corriente que sería el interno, y aquí ya trabajas con el ¿Ya? control externo que ya tendría igual otra, bueno, por ejemplo aquí, no, igual tiene que ser distinto, porque son controles distintos. O sea, en este Ya. caso tú estás controlando la corriente como en el control interno, y estas ganancias que te dicen Ujú. acá son para controlar la velocidad y el flujo. Entonces, Eh, no serían las mismas de acá. Y ahí es donde, como van más afuera del controlador, tiene que ser frecuencia más baja. Ahora, ya. entre, y entre ellas, no es necesario que sea una más rápida que otra, porque no están operando como en variables distintas. Están como a la misma altura. Que ahora de lo que recuerdo, eso es como lo que aparecía en la simulación de acá. Como que tienen aquí esto para variar la corriente en cierto eje y esta otra para variarla en tal otro. Entonces, como están en paralelo, como que tú ahí no necesitarías fijar una más rápida que otra. Porque no ocurriría lo que les decía antes de que cuando el externo es más rápido que el interno, se pueden estabilizar. Ya. No sé si por ahí quedamos Entonces, claros. sí, y yo tengo, ahora me surgió otra duda. Y el control de, de flujo y de velocidad, los dos son externos, pero entre ellos no se relacionan. O sea, puede ser uno más rápido que el otro, o tiene que ser uno, o pueden ser igual de rápido los controladores. Mm, ujú. Yo entiendo que igual pueden ser igual de rápido o igual de lento, cada vez uno más rápido que el otro, pero ahí ya no aplicaría la regla de 10 veces mayor que otro o 10 veces menor porque em, en teoría no están interactuando, como que no sería un control en cascada. Así que ahí podría ocupar el valor que te resulte mejor en la simulación. Pero sí, sí, Ya, los valores las frecuencias que tú tengas, sí tienen que ser más rápidas del interno, porque los dos controladores igual están entregando referencias para el interno. Ah, perdón, tienen que ser más lentas que el interno. ya, sí, sí. Como que en el fondo uno tiene que respetar así como la línea horizontal, por decirlo así, pero verticalmente no, yo diría que no hay una regla que respetar. Ya, perfecto. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra duda? Yo no, por lo menos. Entonces, ya. Yo podría Bueno, preguntar bueno. otra cosa. Yo un poco. Santi, para la Dale nomás, lookup José. table, la lookup table que se hace cuando se implementa la turbina, lo sacamos o sea, sale que lo sacamos del modelo, pero ¿hay alguna recomendación de algún modelo de los de demo o sacamos cualquiera? Em, mm, son muchas variantes de modelo las que aparecen. ¿Ya? No, es que no sé la verdad si son muchas. ¿Aparecen muchas como de demo? Bueno, tonto. No, no he revisado, pero preguntaba si quieres hay alguna. Em, la verdad no sé bien cuál será mejor. Porque, bueno, aquí la cosa no aparece como específicamente con qué demo estará relacionado.
Pero bueno, ahí uno puede ver como las variantes. mm, Yo diría que igual deben ser como quizá máximo como unas tres, yo creo. Igual ahí uno puede ir viendo cuál será la que resulte mejor. Creo que por ejemplo aquí debería haber una. Y yo partiría como por alguna de estas. Y creo que también aquí hay otra Yo variante. creo que esa tiene el modelo que sale como 12 como constante. Creo que tiene como el modelo de turbina con la velocidad que nos piden. Ah, ya. Em, Bueno, ahí la verdad no sabría recomendarte uno, pero lo que sí creo que no deben ser tantos, entonces ahí tú puedes ir probando como una cantidad bien finita de variantes que puedes tener. Ya. Así que eso. Y ¿ninguna otra duda? Sí. Yo no. Bueno. Entonces dejaríamos de grabar y va a quedar guardada igual en Teams, pero igual la